Entonces, hace unas semanas empezamos un ciclo que tiene como título ¿De qué está hecha la iluminación? Y con este título, a lo que nos queremos referir es precisamente como a esta lista, a este proceso que hemos venido a lo largo de estas semanas, poco a poco, tomando cada uno de los elementos de esta enseñanza, conocida como los 7 bodhiangas. La palabra bodhiangas se traduce como factores de la iluminación, por eso le pusimos este título. Y bueno, pues en el contexto de nuestra comunidad, de la Orden Budista Triratna y el movimiento, la comunidad budista Triratna, pues es una enseñanza que ha tomado importancia precisamente porque para nuestro maestro, Sangharakshita, pues sirvió en diferentes momentos como para ofrecernos pautas, ¿no? De desarrollo y de entender, ¿no? De qué se trata todo esto. Y hay una charla que él dio precisamente muy al inicio todavía ni fundaba la orden budista Triratna como tal, y en alguna ocasión ofreció una charla con el título de Mente reactiva, mente creativa, que de hecho tuvimos un retiro con ese título a principios de este año, bueno, no, en marzo, ¿no? Y ahí exploramos, bueno, Bhante explora precisamente como cuáles son los rasgos de la mente creativa, ¿no? Y habla precisamente de los 7 bodhiangas y va mencionando cada uno de estos pasos. Voy a mencionarlos, los que ya hemos visto. El punto de partida de este proceso es la atención plena, ¿no? Empezamos ahí con el atender, con estar atentos, y de ahí viene, bueno, y aquí puse las palabras, los nombres de cada una etapa están en Pali, ¿no? Atención plena, sati. El segundo bodhianga, yo aquí le puse discernimiento, pero generalmente se conoce como investigación de los estados mentales. Dhamma Vichaya es el nombre. Después sigue energía, virya, arrobamiento, piti, tranquilidad, pasadi. Después concentración, samadhi. Y hoy, que le estaba diciendo a Moksharati, creo que es el que menos se ve, pero es ecuanimidad, upeka, ¿no? Upeka o upeksha. Entonces ahí están todos. Y esta enseñanza, los 7 bodhiangas, esto nos describe un proceso, ¿no? De cómo cada uno de estos factores genera la condición para el surgimiento del que sigue. Y así, ¿no? Eso hemos venido reflexionando a lo largo de todas estas semanas. Bueno, entonces, pues vamos a empezar. Además, es el último, ¿no? Es el 7º bodhianga. Ya hemos llegado al punto, a la meta, por llamarle así, según este modelo, este esquema. Entonces, ecuanimidad es, pues a mí me parece que es una gran palabra. No sé si está clara para todos qué significa la palabra ecuanimidad. Si tenemos claro, ¿qué entendemos por ecuanimidad? Si escuchamos la palabra ecuánime o ecuanimidad, ¿qué viene a la mente? Pues yo creo que para todos tenemos claro que tiene algo que ver con las cualidades de una persona, ¿no? Es un atributo, es una cualidad de una persona. Y por ello, siempre voy como a buscar las definiciones más formales para ver si nos ayudan o no. Entonces, generalmente como ecuanimidad se describe un estado mental, ¿no? de una persona que es capaz de reflejar equilibrio, de estabilidad, ¿no? Emocional, dependiendo sin importar cualquier situación en la que se encuentre. No sé si les va sonando por ahí, ¿no? Entonces, si tú piensas en una persona ecuánime, ¿cómo te la imaginas? ¿Cómo? Serena. Ajá, cool, ¿verdad? Sí. Equilibrada, exactamente, ¿no? Que no reacciona, pase lo que pase. Que no reacciona, pase lo que pase. Ajá. ¿Qué más? Son capaces de tomar decisiones correctas, ¿no? Esa es la idea, que son objetivas, ¿no?
Y no sé si podemos nosotros como entender que en todos los casos estas características que relacionamos con ecuanimidad, pues son del todo positivas, ¿no? Sobre todo pensando que, yo no sé ustedes, pero yo crecí con la idea de que para ser ecuánime hay que tomar cierta distancia y no involucrarte con la situación, ¿no? Para poder ser objetivo, ¿no? Es decir, entonces, a ver, si yo quiero estar como ecuánime con lo que está pasando aquí, tengo que distanciarme, ¿no? Abstenerme como de involucrarme para ver y entonces tomar una decisión basada en la objetividad, ¿no? De la percepción, ¿no? De la circunstancia, del momento, etcétera. Entonces, bueno, pues yo me encontré que sí, algo hay de ahí con a qué queremos apuntar cuando hablamos de UPECA. Entonces, bueno, para empezar, podemos decir que UPECA, la palabra UPECA, como para ayudarnos a entender y a partir de la idea que tenemos de ecuanimidad, pues es precisamente ese estado que es opuesto a la inquietud, ¿no? Es opuesto a la ansiedad, a la turbulencia, a la excitabilidad, ¿no? Creo que ni es una palabra eso, pero se entiende, ¿no? La distracción, la confusión, ¿no? Y en el sentido más profundo, pues ecuanimidad es completamente opuesto a la avidez, al odio y a la ignorancia. Entonces, la palabra upeca o upeksha, pues en el contexto budista abarca un amplio, muy amplio abanico de significados. Pues sí, el más común, la forma más común en la que traducimos la palabra upeca, pues es como ecuanimidad. Pero pues también podemos encontrarnos de repente con algunas traducciones de la palabra como neutral, como desapego, como indiferencia o indiferente. Yo te voy a hablar un poquito más de eso porque nos suena como mal, ¿verdad? Como que no nos sabe muy bien esa palabra. Entonces, bueno, por ahora vamos a quedarnos con la palabra ecuanimidad, precisamente como la mejor traducción de la palabra upeca, aunque pues ahorita vamos a ver cómo, tal vez desde cómo venimos entendiendo nosotros upeca, pues no le hace justicia al 100%. Entonces, bueno, a lo largo de este ciclo, como decía, hemos venido explorando pues este proceso, ¿no? Hemos venido mencionando también que esta, pues como muy bonita costumbre a mí me parece, que tiene la comunidad budista, así a nivel universal, de generar listas, ¿no? Crear listas que nos ayuden como para ir comprendiendo una enseñanza, ¿verdad? Como para tenerla así como muy presente, o también como para ir entendiendo cómo es el proceso, qué está ocurriendo en nosotros en la medida que estamos practicando esto que llamamos budismo, ¿no? ¿Qué efecto va teniendo en nuestra experiencia de vida el Dharma? Entonces también se van generando estas listas con ese propósito. Entonces, la palabra upeca nos la encontramos a lo largo de todo todas estas listas, nos la podemos encontrar en varias de ellas o como referencia en muchos textos en toda la tradición. Por ejemplo, cuando hablamos de Vedana, en el Abhidharma, por ejemplo, donde se exploran con más detalle los eventos mentales y los diferentes aspectos de la experiencia, llegamos a un momento en donde se explora esto que llamamos Vedana o las sensaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando entramos en contacto con algo, ¿no? Tenemos una reacción a la que llamamos Vedana, que es esa reacción que podemos distinguir como agradable o desagradable, ¿no? Entonces, cuando tenemos un Vedana, una reacción, una sensación, reconocemos una sensación agradable, tendemos a ir por ella, ¿no? O cuando tenemos alguna desagradable, tendemos a rechazarla, ¿no? Entonces, pues ahí viene toda la variedad, ¿no? A partir de tu propia experiencia, pues lo que es agradable o desagradable para unos y para otros, ¿no? Es cuando no entendemos, híjole, ¿y por qué te vas para allá? ¿Cómo puede ser? ¿No?
Es así, ¿no? Entonces, bueno, y bueno, pues en un punto como central en este ir y venir, ¿no? Entre lo agradable y desagradable, todos estos movimientos que vamos teniendo a lo largo de nuestra experiencia, ¿no? Buscando lo que nos agrada, rechazando lo que no, etcétera. Es como si fuera como este movimiento pendular, ¿no? En un sentido y en otro, y en un punto medio puede existir la posibilidad de tener un Vedana neutral. Ajá. Una experiencia de contacto con algo que nos resulta así, neutral, ¿no? Que no es ni fu ni fa, ¿no? Que no tenemos como un impulso por ir a buscarlo. Es como un poquito difícil, ¿no? De reconocer algo así, pero si le piensas un poquito en tu propia experiencia, igual hay experiencias que las puedes ubicar así, que te son como indiferentes, ¿no? Como que no te importa tanto, ¿no? No sé por qué ahorita me vino a la mente un comentario de una amiga que decía, estábamos platicando y yo le decía que a mí me gusta mucho comer, como es evidente. Me gusta, ¿no? O sea, esa experiencia de el sabor y todo aquello. Y ella decía que para ella la comida le da exactamente lo mismo, ¿no? O sea, come porque sí come, ¿no? Pero le da lo mismo, o sea, no tiene un platillo favorito, lo mismo le da lo dulce que lo salado, que si lo licuado, que si lo espeso, que le da igual, ¿no? Entonces, pues puede ser como algo así, ¿no? Como que te da lo mismo. Entonces, bueno, podemos como ahí en este tipo como de reflexiones y exploraciones en el Dharma, ahí nos encontramos Upeka haciendo referencia a esa especie de neutralidad. De hecho, es a lo que se le llama como indiferencia hedónica, si les ayuda más como el término, ¿no? Hace referencia a eso, ¿no? Como que a nivel de lo placentero, de lo hedónico, hay como pues eso, una indiferencia. Que no necesariamente eso tiene implicaciones morales, ¿no? No es como esa indiferencia como cuando yo puedo decir, ay, es que, ¿qué me importa? ¿No? Que lo que estoy haciendo, pues sí, eso sí tiene una implicación, ¿verdad? Es como que ese rompimiento o esa distancia, esa falta de empatía, rechazo, exactamente, era lo que quería decir. No va por ahí, ¿no? No es cuando la base hay un rechazo, ¿no? Sino es simplemente una neutralidad, una indiferencia, ¿no? Bueno, también nos encontramos a Upeka o Upeksha en esta exploración de estas experiencias meditativas llamadas dhyana, de las que hablaba Sadayoti la semana pasada. ¿Se acuerdan? Precisamente ecuanimidad o Upeka es el factor distintivo de la cuarta dhyana, ¿no? Sadayoti más o menos hablaba la semana pasada de cómo en la tercera dhyana se va desvaneciendo piti, ¿no? Priti. Entras en esa calidad meditativa en la que esta alegría, este arrobamiento, ¿no? Incluso se va diluyendo, se va suavizando para dar lugar a la tranquilidad, a la serenidad, ¿no? De Pasadi, ¿no? En la cuarta dhyana, precisamente lo que se va diluyendo precisamente esta misma calma, esta serenidad, Pasadi, y en su lugar entra Upeka, surge Upeka, que es precisamente como es un estado de calma y estabilidad muy positivo, ¿no? Y por ahí también te encuentras Upeka en esta reflexión sobre las experiencias meditativas. Y manteniendo como el tema de la meditación, también nos la encontramos, obviamente, ¿en cuál otro grupito? Otra listita. En el Anapanasati Sutta. Bueno, pues sí, en la parte de Vedanas, ¿verdad? Y hablando de meditación, ¿eh? Exacto, ¿verdad? En las Brahma Viharas o las moradas sublimes. Y es la cuarta, ¿verdad? La cuarta de las moradas sublimes. Hay un grupo de meditaciones a las que llamamos Brahma Viharas. Y la primera de ellas es la que hicimos hoy,
es Metta Bhavana, que es la base, ¿no? Establece la base de este grupo de meditaciones. Entonces, ¿cuáles son las otras 3 meditaciones? Metta Bhavana, Karuna Bhavana o cultivo de compasión. La otra es Mudita Bhavana o cultivo de alegría empática, ¿verdad? Y la cuarta de ellas es Upeka o Upeksha Bhavana, ¿no? Que es cultivo de ecuanimidad. Y es precisamente también, en ese mismo caso, es el culmen de estas meditaciones, ¿no? Es en la práctica, en el cultivo de Upeka Bhavana o Upeksha Bhavana, donde se funden, ¿verdad? Las otras Brahma Viharas. Que por cierto está terminando el curso de las Brahma Viharas, ¿verdad? A ver si no le quemo su clase a la misma yogita. Pero bueno, y pues bueno, obviamente, pues en esta otra lista, pues es el 7º de los Bodhyangas. Entonces, bueno, como para ir entendiendo, no a partir de definiciones y conceptos, a qué apunta Upeka, me parece que ver todo este proceso que hemos venido llevando en estas semanas nos ayuda precisamente a entender qué es Upeka. Entonces, espero que no darles mucho la espalda, o más bien el costado a ustedes. Entonces empezamos, todo este proceso empieza con atención plena. Decíamos por ahí en el principio que el punto de partida es la mente, ¿no? Y ahí yo quiero hacer un pequeño paréntesis. Cuando en el contexto budista, cuando hablamos de mente, no nos referimos exclusivamente a lo que ocurre acá, ¿verdad? Si tú te das cuenta, cuando evocas algún recuerdo, ya sea de alguna experiencia, algo surge aquí, pero puedes notar como una reacción emocional, ¿no? Digo, es inevitable que si te acuerdas de una discusión que tuviste con alguien, no reacciones emocionalmente, ¿no? ¿Te acuerdas? Y si, por ejemplo, cuando estás platicando con alguien y le cuentas cómo fue tu día y hubo una discusión, hasta te vuelves a enojar, ¿no? Empiezas a hablar, y es que sí, y es que yo le dije, pero es que ¿cómo es posible, no? Y ya estás ahí, dices, órale, ¿no? Trae de nuevo como esta reacción emocional. Lo mismo cuando te acuerdas de algo placentero, de algo agradable, etcétera, ¿no? Vaya, incluso cuando piensas en cosas que pueden ser como ajenas, ¿no? Como alguna estadística, en números aparentemente fríos, tienes una reacción porque simbolizan realidades o aspectos de la realidad, ¿no? Cuando ves tu promedio de calificaciones, ¿no? El Rodrigo, cuando es tu promedio, que son números, pues tienes una reacción, ¿verdad? Dices, uy, ¿qué pasó? ¿Cómo le hago? ¿Qué hice? ¿No? Entonces, por eso cuando hablamos de mente, tú vas a escuchar que en ocasiones nos referimos como a la mente-corazón, ¿no? Hablamos de la mente como con todo esto, ¿no? Sí está lo que ocurre en la mente acá, pero también está incluida esta reacción, esta respuesta emocional que no podemos separar ni dividir, ¿no? Entonces, eso quería como que lo tuviéramos muy, muy claro, porque nos ayuda a ir entendiendo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, empezamos por ahí, con darnos cuenta, ¿no? Hablábamos, es el punto de partida que surge a partir de poner atención y de ir generando una calidad de atención más presente, ¿no? Más atenta a la experiencia, ¿no? Cuando llegamos a un punto de atención plena, como dice su nombre, de estar plenamente atentos, plenamente presentes, entonces comienza a revelarse el contenido de la mente, ¿verdad? ¿Cuáles son los estados mentales en los que regularmente habito? ¿Cuáles son los que más alimento incluso, no? Y entonces me puedo dar cuenta que con frecuencia puedo estar alimentando estados mentales, pues de gozo o de contento, pero también puede ser de avidez, ¿no? Que constantemente estoy pensando en cómo tener más de esto o más de aquello, cómo sostener la presencia de una persona en mi vida, cómo, ¿no? Estoy por ahí y eso se va revelando no a nivel únicamente como de imágenes acá, pero también de cómo está involucrado el corazón, cómo están involucradas las emociones, los sentimientos.
eso se va revelando, ¿no? Y vamos distinguiendo, gracias a que mantenemos la atención, o sea, no quiere decir que la atención me permitió darme cuenta de eso y se fue, ¿no? La atención se queda y gracias a eso voy reconociendo entonces cuáles de esos eventos me conducen hacia lo hábil y cuáles hacia lo torpe, ¿no? Cuáles me ayudan a crecer y cuáles lo contrario, me mantienen atorado en toda esta insatisfacción y frustración que reconozco como constante en mi vida, ¿no? Entonces, surge precisamente como esta energía que va en busca de lo hábil, ¿verdad? Que es Virya, ¿no? Entonces, me volco en el empeño por, por evitar que surjan esos estados mentales hábiles, torpes, perdón, y erradicar los que ya están ahí. Y al mismo tiempo, por cultivar y sostener los que son hábiles, los que me llevan hacia desarrollarme, a lograr mi máximo potencial, ¿no? Y estoy haciendo esa chamba, ¿no? Todo este tiempo. Pero estos dos se mantienen, ¿no? Entonces vayan observando cómo este es un proceso, podemos decir, acumulativo, ¿no? La atención plena no se va, aun cuando estoy aquí, ¿no? En este esfuerzo, o llamamos estos 4 esfuerzos, ¿no? Por erradicar y prevenir, por cultivar y mantener, ¿no? Nuestros estados mentales. Entonces, y me mantengo ahí. Como resultado precisamente de ese trabajo, de ese esfuerzo, surge la alegría, ¿no? Surge el contento, surge piti, ¿no? Que en su momento decíamos, es la señal de que estás haciendo bien la chamba, ¿no? De que optaste por lo hábil y que tu energía está tomando ese cauce y lo puedes reconocer y surge este gozo, este contento, decir, ah, ok, ¿no? Y pues bueno, hablamos de cómo reconocer esta ebullición a la que llamamos contento, gozo o arrobamiento, hablando tal vez en la meditación. Llega un momento y la atención permanece, ¿no? Tú puedes tener como esta efervescencia, este gozo, este contento, grande, pequeño, del tamaño que sea, y gracias a que la atención plena continúa, puede ayudarte a darte cuenta que no se trata de eso, de que todavía hay más adelante, de que no has llegado a la meta, de que solamente es como las porras, que, ok, ahí la llevas, ahí vas. Y entonces te permites como soltar precisamente y permitir que esta experiencia se disuelva y vaya abriendo espacio para que surja la tranquilidad, ¿no? Vas entrando en esta especie de tranquilidad, de serenidad, y todo esto continúa, ¿no? Cada uno de los estados de los bodhyangas o de los eslabones anteriores en este proceso siguen presentes porque te van ayudando precisamente a tener plena conciencia de qué está pasando, ¿no? Entonces, y en esa tranquilidad, el siguiente pues, que exploramos es la concentración. Y se refiere precisamente en la capacidad de ir reconociendo cómo todos estos elementos, estos otros factores, están presentes y están encausados. Todo lo que está ocurriendo en tu experiencia está enfocado y dirigido hacia tu desarrollo y hacia tu crecimiento. Entonces, esa experiencia, ¿no? de concentración va generando y te va permitiendo reconocer la transformación que está ocurriendo en la mente, ¿verdad? No, acá y acá. Entonces, estas condiciones van permitiendo entonces que surja la ecuanimidad, la mente, bueno, pues sí, ¿no? Upeca. En el contexto de este proceso, Upeca es como el objetivo, es como la meta, ¿no? Precisamente es en este nivel de Upeca, pues todos los factores de los aspectos de tu experiencia están aplicados, concentrados en armonía. Es un estado de gran sutilidad, ¿no?
la mente logra una calidad de flexibilidad, ¿no? La mente se vuelve flexible, apartando la rigidez de tus puntos de vista, de tus convicciones, de tus conceptos, ¿no? Entonces la mente se vuelve flexible. Otro aspecto que surge, se desarrolla una gran adaptabilidad, ¿no? Precisamente como desarrolla la mente la capacidad de soltar eso a lo que está aferrada, entonces puede adaptarse a lo que ocurre, ¿no? A lo que está pasando. En lugar de ser testarudos, necios, aferrados, ¿no? Podemos adaptarnos a la presencia de esto o de aquello, de este o de aquel, ¿no? Podemos estar entonces abiertos y receptivos, que es otro aspecto a los que apunta UPECA, ¿no? Podemos ser abiertos a la experiencia tal como es. Podemos ser abiertos y receptivos a otros seres, a otras personas, tal y como son. No a partir de las expectativas, no a partir de las coincidencias, no a partir del tener que ver con alguien o con algo, ¿no? Y entonces, bueno, pues, llegando a este punto, tomando en cuenta este esquema, voy a borrar ahorita. Nuestro maestro Sangharakshita habla como de UPECA en este sentido, como sinónimo de despertar, como sinónimo de nirvana. Es una experiencia en la que precisamente por estas cualidades que va desarrollando la mente, surge la posibilidad entonces de reconocer la verdad tal y como es. No la verdad que queremos que sea o la verdad que entendemos que es a partir precisamente de todos estos esquemas mentales y estas estructuras que hemos desarrollado. Es un estado en el que la diferencia entre yo y aquello se hace cada vez más sutil, más pequeña, ¿no? Hasta que desaparece, ¿no? Entonces, pues por eso Sangharakshita habla como de UPECA como sinónimo del despertar, ¿no? Cuando llegas aquí, ¿no? Surge la visión clara y perfecta de los Budas, ¿no? Pero si no te pasa, lo que puede surgir aquí en UPECA es de darte cuenta, este pedacito de reconocer esta percatación que puedes tener de la verdad de las cosas, es lo que te permite como a un siguiente nivel en tu desarrollo. Por eso hablamos como de que esto describe un proceso como en espiral ascendente, ¿no? Que empieza con atención, ¿no? Y cada uno de estos aspectos se va desarrollando, ¿no? Va desarrollando en una forma como cíclica, pero de manera que no llegas al mismo punto donde empezaste, porque gracias a la ecuanimidad te puedes dar cuenta, ¿no? De que hay algo, ¿no? O sea, se revela algo de que es auténtico, que es verdad en lo que estás atendiendo. Entonces, en lugar de regresar aquí, pasas como por acá arriba, ¿no? Y entonces continúas, ¿no? Y sigues allá. Y si otra vez no te iluminas, pero acá, ¿no? El ir desarrollando esta posibilidad, esta mente ecuánime, te va llevando así, en esa espiral ascendente, ¿no? De crecimiento, ¿no? Y hasta arriba, hasta que de plano, pues ya, ¿no? Ya. Ya la hiciste. Entonces, si te das cuenta, este listado, este proceso, lo que te hace, más que ofrecerte algo que entender aquí, lo que hace es ayudarte a contemplar lo que ocurre en toda tu experiencia a partir de dejarte afectar por el Dharma, ¿no? A mí me parece eso así como sobrecogedor, porque muchas veces podemos decir, pues sí, yo practico la meditación porque y tienes tus propias razones, ¿no? Y puedes esperar que esas razones hagan match con lo que esperas de la práctica de meditación, pero al mismo tiempo pueden estar ocurriendo otras
otras cosas de las que tal vez no eres muy sensible, no puedes estar no muy atento tal vez en un principio. Y esta fórmula, este listado, tiene ese propósito. Y además también de ayudarte a tomar dirección, ¿verdad? Como a no desviarte en el camino, ¿no? Que si en una de esas dices, ay, es que esto se siente bien rico, es que de veras, es que esta meditación, yo aquí me quedo. No, o sea, esta fórmula te ayuda como a poner atención, ¿no? Y continuar, no perderte. Entonces, pues bueno, por ahí va entonces el tema como de la ecuanimidad. No sé si hasta aquí voy bien, estoy diciendo algo que sirve o hay dudas, preguntas, ¿no? Entonces, ¿qué más puedo decir aquí en este tema antes de soltar esta parte? Bueno, por ahí va. Ok, entonces, generalmente entonces hablamos como de este proceso y podemos acudir o recurrir como recurso para entenderlo la práctica de meditación, ¿no? Y es ayuda mucho efectivamente, ¿por qué? Porque en la práctica de meditación bajas los estímulos, ¿no? Y puedes ir reconociendo cada uno de estos bodhiangas, ¿no? Cómo van ocurriendo en la experiencia. Pero a mí me interesa mucho siempre recomendar poner atención que no son exclusivos de la práctica de meditación, sino toda la práctica, todos los contextos que los budistas llamamos práctica, este procesito está ocurriendo, ¿no? Tal vez se nos puede ocurrir que en un curso, en una reunión de estudio, por ejemplo, entre practicantes, pues que tal vez esto no ocurre, pero no, ¿no? Generalmente, si lo piensas, por ejemplo, los que están aquí en grupos de estudio o que están tomando algún curso, está la atención en un tema que es como eje, ¿verdad? Y si tú estás como atento a la participación, a lo que cada quien va aportando, se va revelando, ¿no? Te vas dando cuenta que estás haciendo tu propia reflexión, que el tema te está revelando cuál es tu reacción ante este tema, qué tiene que ver conmigo, de qué me estoy dando cuenta. Ahí está, ¿no? Este proceso, ahí está surgiendo. Y entonces te involucras, ¿no? Te involucras en el contexto y participas, te comunicas, ¿no? Y te das cuenta, ¿no? Que es que, ay, ¿no? Generalmente, todas nuestras reuniones de los martes, como los que estudiamos, ¿no? Siempre terminamos como, ay, qué bueno, qué padre, ¿no? Qué rico. Entonces surge el contento, ¿no? Por el contexto, por estar ahí en la práctica. Y pues generalmente después, pues se va asentando, ¿no? Llega el momento en que tal vez termina la sesión y te quedas resonando, ¿no? Manteniendo tu propia reflexión, ya en un contexto, en un espacio de tranquilidad, de concentración. Y bien, paz, te das cuenta, ¿no? Ese momento, ¿qué te ayudó? ¿Qué se reveló? ¿Cuál fue tu percatación en esa reunión? Etcétera. Y esto lo ves en muchos otros, en todos los contextos, como digo. Entonces, no es exclusivo de las prácticas de meditación, pero en las prácticas de meditación es fácil reconocerlo. Por lo mismo, entonces, me gustaría hablar un poquito desde el contexto de esa otra lista que son las Brahma-viharas. Que es precisamente, bueno, ¿cómo puedo ir cultivando una mente ecuánime, ¿no? O cómo puedo cultivar ecuanimidad. Obviamente, pues es recorriendo este procesito, ¿no? Esa es una forma de cultivar ecuanimidad. La otra es precisamente en el contexto de estas cuatro meditaciones. Como ya les comentábamos en un principio, ¿no? La base de estas meditaciones es meta, es esta calidad de apertura, de receptividad, ¿no? hacia otros seres. Y algo que tiene esta práctica de las Brahma Viharas es que estableces esta base de meta y las otras son una expresión, una respuesta natural de meta hacia diferentes circunstancias, a circunstancias concretas. O sea, tú estableces esta calidad de vínculo, pues sí, con otros seres a partir de este deseo de bienestar, esta respuesta afectiva.
Y cuando observas que alguien o algo está, por ejemplo, que está sufriendo, que lo está pasando mal, la respuesta de meta, ¿cómo se llama? Karuna, ¿verdad? Te mueve a compasión ver que alguien está pasándolo mal, que tiene una necesidad, etcétera, ¿no? Es la respuesta de meta ante el sufrimiento. Por el otro lado, ¿no? Si observas que alguien está contento, que está feliz, que está muy bien, ¿cuál es la respuesta de meta? Mudita, ¿verdad? La empatía, ¿no? Este gozo empático. Reaccionas a ese contento y dices, qué bien, ¿no? Pero la base es meta, eso es súper, súper importante. No es que del todo te vuelques movido por la compasión. Ay, es que si de veras lo está pasando terrible y te clavas en el sufrimiento y entonces quieres resolver el sufrimiento, ¿verdad? O ves el gozo, el contento y ¡ay, órale! Te sumas y qué fiesta y qué onda, ¿no? Entonces, no se trata de eso, ¿no? Sino es como desde otra disposición que es meta. Con Upekkha es un poquito más complicado, ¿no? Sí lo podemos ver muy bien con las otras Brahma Viharas. No sé si escribirlas, las voy a escribir solo para tenerlas presente. ¿Con verde? Sí, con verde. A ver, entonces quedamos que son Karuna, Mudita. Yo lo castellanizo, me perdonan, le pongo acento en la U. Upekkha. Bueno, meta como base, ¿no? Entonces decía, con Upekkha es más complicado porque si aquí, hablando de Karuna y Mudita, son la respuesta de meta, como decía, a esas circunstancias en particular, y ahí está como base, en Upekkha contiene a las tres, ¿no? Entonces, no es únicamente como una respuesta a una circunstancia particular, es donde se completa la ecuación de nuestra relación con el mundo y con la realidad en Upekkha. Además, existe otro elemento. Entonces, en Upekkha podemos estar como plenamente respondiendo al sufrimiento y plenamente respondiendo también al gozo y a la felicidad, ¿no? En Upekkha estamos ahí, teniendo como base meta, nos permite estar participando, atentos, involucrados en esos dos polos, podemos llamarle. Pero al mismo tiempo se introduce un elemento en Upekkha desde esta perspectiva, que es la contemplación de la condicionalidad, ¿no? Y eso es súper importante, porque nos permite darnos cuenta que si existe la felicidad es por causas, ¿no? Que si alguien está contento, está feliz, es porque hubo ahí condiciones que permitieron que surgiera ese contento y esa felicidad que nos mueve a mudita. Y que si alguien lo está pasando mal, que si alguien está sufriendo, es porque hubo condiciones ahí que llevaron a que esta persona lo esté pasando mal. Y entonces nos mueve a Karuna. Pero al mismo tiempo que nos permite ver que hubo estas condiciones, también nos permite reconocer que todo lo que surge cesa. Y que cada una de estas condiciones, así como surgió a partir de condiciones, también a partir de condiciones va a cesar y va a desaparecer. Entonces, ese es otro elemento que integramos tomando como este aspecto en esta práctica, en el cultivo de ecuanimidad. Entonces te puedes dar cuenta que efectivamente no es tan pues, enchilamesta, ¿verdad? Sino es como todo este involucramiento a nivel de relación, pero al mismo tiempo contemplación de la condicionalidad. Entonces, si te das cuenta, estás introduciendo este elemento de contemplación de la realidad, ¿no? De este aspecto que es la verdad misma,
que todo lo que existe, todo lo que surge, surge a partir de condiciones, ¿no? Como la condicionalidad, cuando nos resistimos a ella, cuando no somos abiertos y receptivos, nos puede causar sufrimiento o nos puede causar gozo también, ¿verdad? Entonces, el poder introducir este elemento de reflexión y contemplación nos permite desarrollar la capacidad de no aferrarnos ni al gozo ni al sufrimiento, porque estamos contemplando que así como está surgiendo, así va a terminar. El ciclo nos ayuda a contemplar de que el ciclo que permite que surja y termine felicidad y contento, sufrimiento y frustración es infinito, no termina. Ahí está, ¿no? Entonces nos permite, por lo mismo, ser receptivos y estar atentos, ¿no? Y en la medida que vamos contemplando y comprendiendo, por eso entonces podemos estar equilibrados, estables y muy positivamente relacionados con todas las posibilidades de experiencia en las que podamos estar, ¿no? Cuando estamos en una situación de gozo y de dicha, no nos dejamos arrebatar por esa efervescencia y sí, ¿no? Y cuando estamos ante una situación de sufrimiento y dolor, no nos volcamos, ¿verdad? Y eso no nos hace como indiferentes, sino nos permite estar de una manera muy positiva, muy vinculado, con balance, plenamente atentos, plenamente conscientes de qué es lo que está pasando, ¿no? Y para terminar, hoy porque ya me pasé, ¿qué se siente en Upeka? ¿No? Porque podemos ubicar muy bien, ¿verdad? ¿Qué se siente aquí en Karuna? ¿Qué se siente en Mudita, ¿no? En Upeka, ¿qué se siente? ¿Cómo es? Cuando estás en Upeka, se es capaz de ser, como decía, estable y no reactivo ante cualquier circunstancia, ¿no? Upeka se siente como estar en un centro profundo, ¿no? Como morando en un espacio plenamente positivo, ¿no? Donde puedes tener como una experiencia eso de seguridad, de protección, pero al mismo tiempo de apertura, plenamente consciente de la presencia de otros, plenamente consciente del devenir de los hechos y de los acontecimientos, pero con un absoluto imbuido, ¿no? Plenamente imbuido en amor, ¿no? En meta, como vínculo con toda la experiencia que te rodea. Y al mismo tiempo es como estar ahí en ese espacio donde si algo hay ahí, es verdad, ¿no? Reconoces la verdad. Y en ese estado es entonces que puede revelarse ante tu mirada la visión clara y perfecta, ¿no? Entonces es como por ahí. Pues es lo que quería yo decir de Upeka o de Upeksha. No sé si tienen... gracias. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, 1 o 2, para no quitarles más su precioso tiempo. ¿No? Muy bien. Pues todos muy ecuánimes. Ajá. No sé si lo has mencionado, pero también percibo como algo de confianza. También, ¿no? Como de confianza en que así es la realidad. Confianza en que eso que estás reconociendo es real y es verdad. Pues sí. ¿Y qué quieres que te ayuda precisamente a eso? A tener esa confianza. Pues que todo empezó desde acá y que todo esto suma, ¿no? Ahí está. Eso es lo que te da ese sentido de certidumbre. Ajá, de certidumbre, de decir, esto es verdad. Este camino es verdad y es real. Sí, Marisa. Gracias. Pues ahora sí, muchas gracias. Buenas noches.
Gracias, Leti. No quiero decir algo, Ah, que estas sesiones son gratuitas, pero Sí. nos manejamos por donativo voluntario, entonces, pues lo que puedan donar a nosotros nos ayudaría mucho. Sugerimos alrededor de 60, 70 pesos, pero lo que puedan está bien, si no pueden, pues, también está bien. sí. Y pues sí. También ahí a los amigos de Facebook, ¿verdad? Gracias por sus donativos, por su apoyo. Y pues muchas gracias. ¿Dónde ponemos los donativos? ¿En la entrada? Sí, hay una pecerita en la entrada. Y